Buen día, estudiantes de bachillerato del Proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material en el que estaremos tratando dos detalles muy puntuales. El primero, cómo determinar si la gráfica o una gráfica corresponde a una función o no. Y el otro punto a tocar será cómo calcular una imagen en una función. Entonces, el primer punto es sobre la gráfica. Consideremos eh, la siguiente gráfica. Recuerden que la gráfica se hace sobre un plano cartesiano. Ese plano cartesiano tiene dos segmentos o dos componentes. Un componente que es y un componente que es x. Eso no es parte de la función, o sea, la función viene trazada sobre ese plano cartesiano. Entonces supongamos que tenemos esta línea recta. Esta línea recta puede corresponder a la gráfica de una función f. ¿Cómo nos damos cuenta? Si trazamos líneas verticales y esas líneas verticales solo tocan la función una vez, vean aquí, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. Entonces esto sí corresponde a una función. O si es la gráfica, o si podría ser la gráfica de una función. Veamos otro ejemplo. Insisto, siempre la gráfica vendrá dibujada sobre el plano cartesiano. Entonces, supongamos que tenemos aquí un plano cartesiano, otra vez, en y y x. Entonces, digamos que tengo esta función. Ay. Entonces, si yo trazo líneas verticales sobre esta función, pues siempre la va a tocar solo una vez. Aquí le estoy poniendo puntos a donde la toca. Igual por acá. Entonces, como si lo toca solo una vez, esto sí es una función o sí corresponde a una función. Si por el contrario, estas líneas verticales tocaran dos o más veces a la gráfica, pues ya no correspondería a una función. Por ejemplo aquí, vamos a ver. Si yo tengo aquí una función como esta, que es como una c, cuando yo trace una línea vertical por acá, vean que me lo toca dos veces, una vez arriba y otra vez abajo. Quiere decir que esto, lamentablemente, no es una función. Y en el examen siempre nos van a poner una pregunta de este tipo. Nos van a dar un dibujo o una tabla o un diagrama de Venn y nos van a preguntar cuál o cuáles corresponden a funciones. Y tenemos que tener claro que una función es función sí y solo sí. Cada preimagen tiene una única imagen o, si lo vemos en un dibujo, trazando líneas verticales, cada preimagen solo tenga una imagen porque toca solo una vez la línea vertical. El otro punto a tratar en esta pequeña sesión de video es cómo calcular una imagen. Porque en todos los ejercicios eh, anteriores, en los ejemplos anteriores, ya nos dan las imágenes y preimágenes. Perdón ahí por el video, por el enfoque. Por ejemplo, si a mí me dan esto, aquí podemos tener el 1, el 2 y el 3. Y aquí tengo 1, 4, 9,
y 16. Yo ahí podría decir quién es el dominio. El dominio de mi función sería el conjunto A, que está compuesto por el 1, por el 2 y por el 3. Podría determinar quién es el codominio de mi función, que es el conjunto B, compuesto por el 1, el 4, el 9 y el 16. E incluso podría decir quién es el ámbito. Recuerden que el ámbito son las imágenes que utilicé. En este caso solamente utilicé el 1, el 4 y el 9. Pero el ejercicio ya me los está dando todos los valores. Y en este punto lo que queremos es ver cómo calcular la imagen. No me la dan, sino que yo tengo que calcularla. No la puedo calcular así porque así, sino que me tienen que dar el criterio de la función. ¿Ya? Yo tengo que tener el criterio. Sí o sí. Y para calcularla, o sea, ya el procedimiento como tal es sustituir la preimagen que me dan por la X. Entonces a mí me van a dar el criterio de una función y me van a pedir que calcule su imagen. Y eso puede ser de varias maneras diferentes. Varias maneras. En realidad esto pues sí hay que practicarlo. Pero bueno, vamos a ver básicamente 3 casos de cómo me van a pedir el criterio. Cómo me va a pedir que calcule una imagen. Tal vez 4. Entonces primero nos tienen que dar el criterio. Considere una función definida por f de x igual a 5x más 4. Y ese es el encabezado que voy a usar para los 3 ejemplos. Determine la imagen de 3. Entonces, la primera forma es que me lo pidan así directamente, que determine la imagen de un número. Entonces, me están pidiendo que determine la imagen. Quiere decir que este 3 es mi preimagen. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la imagen de ese 3? Vamos a sustituir el 3 en lugar de las x. Entonces, aquí yo tendría que... Vean que cuando yo cambié la x, me quedó el 3 entre paréntesis. En el ejercicio, yo debo hacer lo mismo. Cambiar la x por ese 3 entre paréntesis. Y esto, que estoy subrayando en puntitos, es lo que yo debo calcular con ayuda, valga la redundancia, de la calculadora. 5 por 3 es 15 más 4 es 19. Quiere decir que la imagen del 3 es 19. Y eso siempre será así. Cuando me digan que calcule la imagen, voy a cambiar la x por el número que me den y cuando yo hago ese cambio lo hago entre paréntesis. Otra forma en la que me pueden pedir que calcule una imagen es de la siguiente manera. Determine f de menos 3. Cuando ustedes vean en el examen eso, una letra F o una G o una H, dependiendo del tipo de ejercicio, más adelante estaremos viendo eso, con un número que está entre paréntesis, lo que me están pidiendo es que calcule la imagen del número que está entre los paréntesis. O sea, voy a cambiar ese número que está dentro del paréntesis en lugar de la x. Y cuando hago ese cambio también lo debo hacer entre paréntesis. Entonces vamos a calcular la imagen del menos 3. Vamos a poner aquí que f de menos 3 es igual a 5 y en lugar de poner x pongo menos 3.
Esto yo lo debo poner en la calculadora para que la calculadora haga el cálculo, valga la redundancia. 5 por menos 3 es menos 15 y menos 15 más 4 es menos 11. O sea, la imagen del menos 3 es menos 11. Pero eso lo da la calculadora directamente. Otra forma en la que me lo pueden preguntar, insisto, hay más formas, ¿verdad? Y habría que ir viendo caso por caso, pero es muy difícil en este video pues poner todos los casos. Pueden ponerme un paréntesis para determinar si esa expresión es falsa o es verdadera. Entonces, por ejemplo, cuando hay la función definida por f de x igual a 5x más 4 y me preguntan que considera las siguientes proposiciones, el punto 2,10 pertenece al gráfico de la función o pertenece a la función. ¿Cómo hago yo para saber si esto es falso o es verdadero? Recuerden que los paréntesis siempre son de la forma x, y, siempre. Entonces, yo voy a cambiar, bueno, x, y es preimagen, imagen. Todos los paréntesis van a ser así. Quiere decir que yo voy a cambiar esta x por este 2 y si el resultado me da 10, pues es verdadero. Veámoslo. Siempre yo hago ese cambio entre paréntesis. Esto lo metemos en la calculadora. Y esto me va a dar 14. Quiere decir que esa expresión es falsa. Entonces, si por ejemplo, vamos a cambiarlo por otra expresión, en vez de 2, vamos a ponerle el punto 4,24. Vamos a ver si ese punto sí pertenece. Entonces igual cambiamos, recuerden que siempre es x y y, siempre. Entonces cambiamos la x por el 4. Entonces f de 4 es igual a 5, entre paréntesis ponemos un 4, más 4. Y esto lo metemos en la calculadora. 5 por 4, 20, más 4, 24. O sea, la imagen del 4 me da 24. Quiere decir que esa expresión sería verdadera. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Estaré adjuntando una práctica con ejercicios relacionados a este tema. Que tengan una bonita noche.